Bien, en este cuarto vídeo aborda cómo la microcirculación y el sistema venoso durante el ejercicio, es decir, cómo se ajustan durante el ejercicio físico. La microcirculación, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a los vasos más pequeños, es decir, a nivel microscópico, es decir, que en definitiva permiten el fin último del sistema cardiovascular, que no es otro que el aporte de moléculas a los tejidos, moléculas y oxígeno si queremos. Entonces, está constituido, en este caso, o en este ejemplo, pues sería el ventrículo izquierdo, las arterias grandes, a las arterias medianas y las arterias pequeñas, y luego ya finalmente a las arteriolas que dan lugar a lo que denominamos la red capilar. Luego, la salida serían las venas pequeñas, medianas, y luego las venas grandes, que drenan en la aurícula derecha para la circulación sistémica. Pues cuando se refiere a una microcirculación, aunque aquí digamos, el círculo parece solo comprometer a la red capilar, pues realmente sería la red capilar más las arteriolas más las venas. Cuando eso se agranda de tamaño, pues ¿qué es lo que encontramos? La entrada a la microcirculación es a través de las arteriolas, no la red capilar con su canal preferencial, y luego los capilares que salen de ese canal preferencial, que al final suman una superficie considerable. Y luego la salida por la vénula. Por lo tanto, por eso se llama microcirculación, porque de alguna manera tiene todos los elementos de la circulación: las arterias, los capilares y las venas. Y por eso recibe esa denominación en muchos casos, no en todos. Si hacemos un aumento de tamaño de un capilar, de la red preferencial, vemos que está formado por dos células que están así en C y que se miran una a la otra, y que esas células tienen unos poros por los cuales permiten el paso de sustancias. Por lo tanto, el paso, digamos, importante sería este: es una visión ampliada de un capilar. Bien, en la microcirculación, ¿qué se produce? Pues un equilibrio. Claro, la finalidad ya hemos dicho que es nutrir. Entonces se tiene que producir un proceso que se llama filtrado, es decir, que salga el líquido desde los capilares dirigido hacia las células, pero a través del espacio que hay entre las células, que se llama el espacio intersticial. Pero claro, si ese líquido no se recupera, pues entonces se acabaría acumulando. Luego, entonces, en el otro extremo, es decir, en este extremo se produciría filtración, mientras que en este extremo se produciría lo contrario, que es la absorción. Entonces, si se ve y se ha representado correctamente, el triángulo que corresponde a la filtración debe ser igual al triángulo que corresponde a la absorción. Como intencionadamente se ha hecho, es ligeramente mayor el triángulo que corresponde a la filtración que el triángulo que corresponde a la absorción. Es decir, se filtra más que se absorbe. Bien, pero esa filtración que se produce no tiene ningún efecto porque se devuelve otra vez ese exceso de filtrado, es decir, de líquido que habría en el intersticio, se devuelve por una sorprendente, digamos, circulación, que es la circulación linfática. Bien, y el sistema venoso. El sistema venoso es muy importante porque ¿qué es lo que hace? Recoger toda la sangre. Aquí tenemos una representación simplificada de lo que sería la circulación sistémica, con el ventrículo izquierdo y tres zonas, tres lugares, y con tres subredes capilares o tres microcirculaciones: la microcirculación de una zona, la microcirculación de otra y una tercera. Estos, digamos, eh, eh, estas, digamos, pues no sé cómo decirlo, estos tapones o aquí, esos son llaves, que es para ilustrar el fenómeno de que tú puedes cortar la circulación en un territorio o en otro a través de estas llaves. Lo importante del retorno venoso es que tiene que retornar la sangre otra vez de nuevo hacia el corazón, en este caso hacia la aurícula derecha. Por tanto, se debe cumplir una ley que se llama la ley de continuidad del flujo en un circuito o en un sistema que no es cerrado totalmente, sino que es semicerrado. De hecho, es semicerrado porque, como ya hemos visto, se produce paso de líquido en un sitio y en otro.
Por tanto, el gasto cardíaco o el flujo, si se quiere, arterial, tiene que ser igual al flujo venoso. Y claro, el corazón no puede bombear más sangre de la que le llega. Y toda la sangre al mismo tiempo y toda la sangre que bombea el corazón debe de llegar al mismo para que se mantenga esa ley de continuidad del flujo. Bien, la diferencia de presión en el sistema venoso es tan baja, que de alguna manera necesita una especie de auxilio. Y ese auxilio viene dado por la acción muscular, que al contraerse y relajarse comprime los vasos y hace que la sangre ascienda, sobre todo en las venas de las extremidades inferiores, y que impide su retroceso por la existencia de estas válvulas que cuando tiende a ir hacia abajo, la válvula se cierra e impide su retroceso. Bien, pues esa bomba muscular desencadenaría que se comprima la sangre. Al comprimirse la sangre, como hay unas válvulas de sentido único, impiden su retroceso y así impulsan la sangre hacia el corazón. La bomba muscular. La otra bomba es la bomba respiratoria, que se ha demostrado que cuando en inspiración, como desciende el diafragma, disminuye la presión en el tórax y aumenta la presión en el abdomen. Por lo tanto, se crea una diferencia de presión entre las venas y la aurícula. Y esto hace que se he puesto aspiración, pero bueno, pues me parece ya un poco demasiado, que entre más sangre desde las venas hacia, del tórax hacia la aurícula derecha, por tanto, mayor llenado de la aurícula derecha. Durante la expiración ocurre justamente lo contrario, el diafragma sube y entonces se eleva el diafragma, aumenta la presión, digamos, disminuye la presión, aumenta la presión en el tórax y entonces se produce la compresión de los vasos del tórax y como consecuencia desciende la entrada. Es decir, que a través de la respiración se produce una aspiración de la sangre, pero fundamentalmente no de la vena del pie derecho, sino por supuesto de las venas que están próximas al corazón en el tórax. Tanto dos bombas, bomba muscular, bomba respiratoria. Bien, ¿qué sucede a la microcirculación durante el ejercicio creciente? Pues lo primero, claro, como ya hemos visto, como aumenta la presión arterial media con la intensidad del ejercicio físico, lógica también aumenta la presión capilar. Se aumenta además de aumentar la presión capilar, las arteriolas se abren y entonces se produce una vasodilatación progresiva porque se relaja la musculatura lisa de las arteriolas. Y entonces, además, se produce la apertura se conlleva la apertura de redes capilares. Por otro lado, aumenta la entrada de sangre, que es lo que se conoce con el nombre de hiperemia activa, es decir, mayor disponibilidad de oxígeno y nutrientes. Y que todo tiene que estar en concordancia. El efecto de la bomba con el mantenimiento de la presión en el sistema arterial y con generar ligeramente más presión capilar para que se filtre más nutrientes y más oxígeno. ¿Qué ocurre en el ejercicio dinámico de intensidad constante? Pues un poco lo mismo, pero que, como vemos aquí, el flujo de sangre va aumentando con la intensidad, porque la vasodilatación va siendo cada vez mayor. Es decir, y el reclutamiento capilar, es decir, el número de capilares activos también va siendo mayor. Luego, entonces, tanto la vasodilatación como el reclutamiento va aumentando, ¿de acuerdo? Porque se liberan moléculas vasoactivas que hacen que la musculatura lisa se relaje y entonces aquí haya más sangre disponible para la filtración y por tanto para la nutrición de las células, en este caso de los músculos. Bien. ¿Qué le pasa al retorno venoso durante el ejercicio? Claro, como partimos de la base de que el gasto cardíaco arterial tiene que ser igual al gasto cardíaco venoso, pues entonces necesitas sí o sí, bueno, y se produce sí o sí por estas dos bombas. La bomba muscular es el mecanismo primario porque hace un aumento creciente del número de contracciones de la musculatura de los miembros inferiores y entonces impulsa la sangre desde los territorios inferiores hacia el corazón. Y luego la bomba respiratoria, que obviamente al aumentar el número de respiraciones y la profundidad, pues también hace que ese efecto que se produce durante la inspiración y la expiración se manifieste
con mayor profusión durante el ejercicio, en este caso de intensidad creciente y de intensidad constante, me da igual en los dos. Bien, además se produce una vasoconstricción venosa, es decir, que esa vasoconstricción venosa hace que de alguna manera se retenga más tiempo ahí la sangre y dé lugar más a un proceso de mayor flujo sanguíneo en los territorios, en este caso los musculares. ¿Qué pasa durante el ejercicio de fuerza? Bueno, pues como siempre estamos distinguiendo hasta ahora lo que es la fuerza máxima que llaman y la fuerza, digamos, de muchas repeticiones y poco peso, ¿no? Pero aquí tenemos claramente dos fases muy claras, que son la fase de contracción muscular, en la cual se produce una oclusión mecánica de arterioles y capilares, con una disminución o incluso anulación del flujo sanguíneo y, por tanto, una disminución del aporte de oxígeno, es decir, una relativa hipoxia muscular y y un descenso de la eliminación de productos de metabolismo, es decir, por tanto, acumulación de lactato. Esos son efectos, digamos, de alguna manera negativos. Pero ¿qué ocurre? Que en la fase de relajación muscular, esto aquí tendría que poner relajación, ocurre justamente todo lo contrario. Es decir, desaparece la oclusión de las arterias de los capilares y el organismo, vamos, en la circulación local, desarrolla un efecto que se llama hiperemia reactiva, porque se acumulan las moléculas en la fase anterior de acuerdo a la contracción y entonces facilita el reclutamiento muscular. Claro, aquí he puesto una imagen de esas que he encontrado en internet, en el cual, pues bueno, no sé con qué frecuencia se hace eso, pero aquí lo que se está intentando es acentuar la fase de contracción y los efectos de la fase de contracción sobre, en este caso, sobre el flujo sanguíneo a los capilares a través de un dispositivo, en este caso una cosa sencilla que es una cinta, digamos, que comprime más aún. El efecto de eso, bueno, pues el aumento de la oclusión por compresión mecánica externa, pues yo no sé qué efecto tendrá, pero hay alguien que lo hace, o no sé, es el número de gente. Bien, el retorno venoso durante el ejercicio de fuerza, pues aquí estamos otra vez en lo mismo que dijimos en el primer vídeo, ¿no? Que las contracciones musculares producen una presión de compresión constante y que esa presión, pues de alguna manera facilita el retorno venoso. Y como la respiración es profunda y forzada, pues también facilita el retorno venoso, a pesar de y la vasoconstricción, digamos, en las venas que también facilita el retorno venoso. Es decir, que en definitiva, como se debe de cumplir esa máxima que gasto cardíaco arterial debe ser igual a gasto cardíaco venoso, esta no es la excepción. Y también hay la mayor contracción y la mayor actividad respiratoria, que en este caso muchas veces es voluntaria, pues se manifiesta en ese sentido. Bien, ¿cuál es la adaptación? Y la adaptación. Aquí está el quid de la cuestión, porque muchos investigadores piensan que la adaptación al entrenamiento en deportistas de élite es aquí donde se produce, es decir, a nivel de la microcirculación. Entonces, pues, como ven, la imagen que he puesto es de un territorio capilar en el cual aumenta de tamaño y sobre todo aumenta el número de capilares. Por tanto, el ejercicio dinámico sostenido con el tiempo pues, desencadena una hipoxia relativa y una liberación de factores de crecimiento, fundamentalmente el factor de crecimiento del endotelio vascular, y esos dos fenómenos, hipoxia relativa y liberación de factores o de moléculas que favorecen el crecimiento, pues estimula las células endoteliales en los capilares existentes, se organizan para nuevos capilares y aumenta en definitiva la densidad capilar, es decir, lo que se conoce genéricamente como capilarización, es decir, más capilares por fibra muscular. Bien, ¿eso dónde se produce? Pues fundamentalmente en el ejercicio dinámico. Pues con esto hemos terminado lo que sería la acción genérica del sistema cardiovascular en el primer vídeo, en el segundo vídeo la bomba, la acción de la bomba, en el tercer vídeo
la acción de cómo interviene el sistema arterial y en el último cómo interviene en la microcirculación y el sistema venoso. Todo reducido y compendiado, pero para que los que escuchan pues, estos vídeos, los escuchan y lo ven, pues tengan una idea aproximada, que muchos de ellos pues esto ya obviamente lo saben.